a dar inicio a la sesión. Entonces, vamos a ver lo que son vectores. Voy a hacer unas pequeñas explicaciones y algunas cosas pues trataré de mostrarlas acá a mano, cómo se grafica o cómo hacemos algunos cálculos en términos de los vectores. ¿Listo? Bueno, entonces vectores. Bueno, entonces recuerden que nosotros tenemos cantidades vectoriales y cantidades escalares. Las escalares son aquellas que solo tienen una magnitud. En cambio, las cantidades vectoriales, además de tener una magnitud, tienen una dirección. Eso es lo que diferencia a los vectores. Entonces, cuando digamos que aquí no se ve muy bien la flecha, pero un vector tiene una dirección, o sea, apunta para algún lado. En cambio, una cantidad escalar simplemente es una cantidad, más no tiene una dirección. También tiene una magnitud, es decir, cuánto hay de este punto a este punto. Eso se llama la magnitud o norma, que ya vamos a ver en qué consiste eso. Bueno, entonces, estoy por aquí admitiendo a otros compañeros. Cuando nosotros estamos en R2, en nuestro plano cartesiano, yo puedo graficar puntos. Recuerden que esto es el punto 2,3. Me paro en 2 y subo 3 unidades. Tengo el punto menos 3,2. Me paro en menos 3 y subo 2 unidades. Tengo el punto 4, menos 3. Me paro en X en 4 y bajo 3 unidades en Y. Tengo el punto menos 2,4. Me paro en menos 2 en X y desde ahí me muevo 4 unidades en Y negativo. También podemos graficar valores acá, por ejemplo, el punto 0,2. Me paro en 0 y me muevo 2 unidades, 0,2. O el punto 3,0. Me paro en 3 y como en Y no voy a avanzar, pues quedo ahí. Digamos que eso era para recordar cómo se grafica un punto en el plano cartesiano. Estos son puntos, ¿listo? Cuando yo ya trazo un segmento de recta, eso ya no se convierte en un punto, sino se convierte en un vector. Todo este proceso de la recta esa, o segmento de recta dirigido, ya se convierte en vector. Entonces es muy diferente cuando yo les diga, grafíquenme en los puntos. Entonces, puntos son puntos. Lo primero que hice. Pero si yo les digo, grafíquenme en el vector, por ejemplo, el vector 2,3, pues nos ubicamos en 2, marco mi punto, pero tengo que sacar el segmento de recta dirigido. Entonces, esa es la diferencia entre un punto y un vector. Que el punto es el punto como tal lo dice la definición. Y el vector es el segmento que va desde el origen hasta ese punto. Desde el origen hasta ese punto. Básicamente como a manera de geométrica de definición. Entonces, por aquí nos hablan que recuerde que bueno, definimos un vector. Hay varias formas de definir un vector. Esta es una forma de definir un vector. En algunos libros utilizan la flechita arriba para definir vector, no es necesario. Otra forma de definir un vector es en pareja ordenada, digamos 2,3. Otra forma de definir un vector, que ya más adelante lo voy a definir, es, por ejemplo, definirlo en términos unitarios. 2i más 3j. Es otra forma de definir un vector. Entonces, ojo, estos vectores, cuando ya me dicen que es un vector, es porque sale del 0, 0. Ahorita vamos a ver que hay vectores que pueden estar acá. Por ejemplo, aquí puede haber un vector. Tiene una, digamos, en términos matemáticos, tiene la cola en este punto y su cabeza en este otro punto de acá. ¿Listo? Entonces, la forma de definir un vector cuando sale de 0, 0 es de esta forma. De esta o de esta forma. Eso se conocen como vectores canónicos o vectores estándar, que salen de 0, 0. Como dice aquí, en algunos lados se les asigna una flechita acá, donde me indica de dónde va hasta dónde llega. Digamos, la O significa la cola y el P significa la cabeza.
cola en 0, 0 y cabeza, en este caso, X1, Y1. Entonces, a veces utilizamos la flecha como les decía antes. Es un segmento de recta dirigido. ¿Por qué? Porque tiene una flechita aquí en la punta, que tiene una dirección. La dirección me la da este ángulo que forma acá. Este ángulo me da la dirección del vector, que es el ángulo que se forma entre ella y la parte positiva del eje X, indicado por la flecha en su cabeza. La magnitud de un segmento de recta dirigido es su longitud, o sea, lo que hay de acá a acá es lo que nosotros vamos a conocer como longitud o norma, que ya vamos a ver ahorita en ese sentido. Entonces, digamos que para esta primera parte, los vectores son segmentos de rectas dirigidos que en su forma canónica o estándar lo podemos representar como entre paréntesis, entre matriz o en unitario, que es 2i más 3j. Diferenciar que una cosa es un punto, puntos, y otra cosa es ya unir ese punto con el 0, 0 y me da un vector. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es la definición de un vector, es bastante sencilla y vamos a ver que sus operaciones son lo más de sencillas también. Entonces, no vamos a tener ningún problema en esta parte. Digamos que lo bueno es que nos tocaron temáticas muy sencillas que son muy fáciles de entenderlas por esta metodología. Bueno, vamos para la siguiente. Entonces, atención acá. ¿Todos están viendo las diapositivas? Sí, señor. Ok, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces, miremos lo siguiente. Como les decía ahorita, hay vectores que pueden estar volando, digamos, volando acá. Por ejemplo, este no está, digamos, cuando yo digo volando es que no tiene su cola en 0, 0, o no parte del origen, en otras palabras. Entonces, por ejemplo, en aplicaciones físicas frecuentes es necesario tratar con un segmento de recta dirigido 0P del punto P, X1, Y1, no en el origen. O sea, por ejemplo, como está tenemos la cola acá en este punto y su cabeza acá en este punto. Entonces, es este vector. Entonces, cuando yo tengo mis vectores así, la mayoría de casos o aplicaciones, yo necesito coger ese vector y traerlo para acá. Traerlo para acá. O sea, trasladar este vector a su forma canónica o estándar. Ya les voy a decir cómo se hace. El punto X1, Y1 no en el origen al punto X2, Y2. O sea, este punto X1, Y1 al punto Q, que es el punto X2, Y2. Como se muestra en esta figura. Tal segmento de recta dirigido también se llama vector en el plano. Esto es un vector en el plano. Un vector en el plano. O simplemente vector con cola en X1, Y1 y cabeza en X2, Y2. Las componentes de los vectores, entonces lo que me está diciendo es lo siguiente. Cuando ustedes quieran pasar este vector a su forma canónica o estándar, simplemente lo que van a hacer es la siguiente operación. Van a hacer esto que está acá. En otras palabras, digamos un poco más sencillas, a la cabeza le vamos a quitar los valores de la cola. Entonces, en otras palabras, voy a hacer a X2, a este X le quito X1, a Y2 le quito Y1. Por lo tanto, en la figura 48A, el vector PQ también se puede representar por medio del vector X2 menos X1, Y2 menos Y1, con cola en 0 y cabeza en ese punto P. En otras palabras, yo tengo este vector y me dicen, escríbalo en su forma canónica. Entonces, ¿cómo es su forma canónica? Cabeza menos cola. ¿Listo? Siempre para poner un vector en su forma canónica o estándar van a ser cabeza menos cola. Ya ahorita hacemos un ejemplo en ese sentido. Por ejemplo,
Yo tengo este vector, ¿sí lo ven acá? El vector P a Q. ¿Quién es P? Menos 3, 1. ¿Quién es Q? Menos 1, 4. Como me dicen, pase este a su forma canónica, o sea, lleve este para acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? A la cabeza le quito la cola. Menos 1, menos 3, ¿cuánto da? Menos 1, menos 3. 2. 2. Entonces, por eso, este 2. 4 menos 1, 3. 3. 3. Por eso es que este vector estaba en el plano, ahora está en su forma canónica o estándar y representa a este vector 2,3. El vector con cola en menos 3, 1 y cabeza menos 1, 4 es el mismo vector que 2,3, que ya sabemos que su cola pues está en 0, 0. Y lo mismo pasa con este. Este es exactamente lo mismo. Tenemos nuestra cabeza acá, nuestra cola acá. Entonces, ¿qué hacemos? Cabeza menos cola. 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. O sea que este vector también, que está está en el plano, también lo puedo ver que su forma canónica o estándar o asociada es el vector 2,3. Entonces, para hacer ese proceso simplemente vamos a hacer cabeza menos cola. Lo que pasa es que al principio todos los vectores estaban así. Todos los vectores eran de esa forma. Entonces los matemáticos dijeron, no, pero esos vectores yo quiero que estén organizados y que todos partan de 0, 0. Entonces lo que hicieron fue crear esa formulita para que todos los vectores salgan de 0, 0 y se puedan hacer las diferentes operaciones que están. Bueno, ya voy a mirar una cosa para que nos quede claro esta parte. Entonces no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Ya hacemos un ejercicio para que quede claro esta parte. No sé si tengan alguna pregunta de esta parte. Pues por mi Profe, parte, No, profe, pues haciendo el ejercicio yo creo que Bueno, ahí. entonces voy a hacer aquí, voy a compartirle aquí mi pantalla y vamos a mirar un ejemplo de esta parte sencillita. ¿Listo? Entonces, esperan un momento. Quiere conectar. Listo, ya me conecto. Entonces atención acá. Bueno, ¿listo? Entonces, básicamente lo que hemos hecho ahí es que yo puedo graficar el vector que yo quiera, ¿listo? Entonces, supongamos, voy a graficar el vector
5,3. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y subo 3 unidades. Este es mi vector. ¿Listo? Lo que quiero decir es que el vector cuando no lo dan así es sencillo. Ahora supongamos que me dan un vector cuya cola es, miremos un vector cuya cola es, no sé, por ejemplo, hagamos uno que me quepa acá, menos 1,2 y cabeza, por ejemplo, 1,4. ¿Listo? Entonces ubico su cola, menos 1,2 menos 1,2 estaría acá. Y su cabeza sería 1,4. Cuando vale 1, vale 4. ¿Listo? Tengo ese vector. La idea es, ese vector morado, quiero trasladarlo a este pedazo de tal forma que me quede en 0, 0 su cola. Entonces ya sabemos que para hacer eso, siempre voy a hacer cabeza menos cola. Entonces, como voy a hacer cabeza menos cola, eso sería igual. La cabeza es 1,4. Y le voy a quitar la cola que es menos 1,2. Digamos que me estoy adelantando un poco a las operaciones. Para operar vectores lo hago componente a componente. 1 menos menos 1 me daría 2. 4 menos 2, 2. Entonces el vector asociado a este vector, o sea, nuestro moradito, es el vector 2, 2. Entonces lo ubico. Cuando vale 2, vale 2. ¿Sí está bien? Profe, qué pena, no sé, es que se me cortó el video un poco, no entendí bien. Ya un momento, espera. Entonces, ¿estás viendo la pantalla? Sí, sí, señor. Ah, ok, listo. Entonces, digamos que el ejercicio era este. Vector cuya cola es menos, es que aquí lo grafiqué mal. Cuando vale menos 1, vale 2. Espera, me quedó mal graficado. Pero volvemos a hacer el ejercicio. Que quedó mal graficado. Y nadie dijo nada. ¿Listo? Entonces, si vamos a graficar un vector cuya cola es menos 1, 2. Y la cabeza era 1, 4. Entonces, gráfico menos 1, 2. Y gráfico cuando vale 1, vale 4. Voy a graficar este vector. Entonces, la pregunta es, necesito trasladar este vector aquí al origen. Entonces, para hacer eso, siempre voy a hacer cabeza menos cola. En nuestro caso o en nuestro ejercicio sería, cabeza es 1,4, le quito la cola que es menos 1,2. Hago esa operación. Entonces me daría 1 menos por menos da más 1, 2, 4 menos 2 daría 2. O sea que el vector asociado a este vector, o sea, el que tenemos pintado ahí, en su forma canónica o estándar es 2, 2. Pues cuando vale 2, vale 2. Es ese vector. Ah, Entonces, ya. eso es lo que estábamos explicando anteriormente. Cuando un vector está en el plano, yo lo puedo mover para que me quede en 0, 0 o que quede en su forma canónica o estándar, se conoce en matemáticas. ¿Cómo se hace ese proceso? Como me dan la cola y la cabeza de ese vector, voy a hacer cabeza menos cola. El problema sería, por ejemplo, en un ejercicio como el siguiente. Voy a escribirlo acá. Se sabe que un vector
se sabe que un vector tiene su cabeza en, digámoslo, pongámoslo por acá en 3,4. Y su vector asociado es U igual, pongámosle 3, menos 1. La pregunta es, ¿dónde estaría su cola? Eso sería, digamos, un ejercicio un poco más complicado. Se sabe que tenemos un vector que solo le conocemos su cabeza y le conocemos su vector asociado. La pregunta es, ¿cuál es la cola de dicho vector? Miremos gráficamente qué significa eso. Tenemos nuestro plano cartesiano. Tenemos una cabeza que está por allá en 3, 4. Cuando vale 3, vale 4. 1, 2, 3, 4. Por acá está la cabeza. La flecha. Además me dicen que su vector asociado es el vector 3, 1. Cuando vale 3, vale menos 1. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la cola de este vector? ¿Dónde está la cola de este vector? ¿Dónde estaría la cola de ese vector? Yo pensaría que esa cola debería estar como por acá. ¿Sí? De tal forma que al trasladar este vector, me quede este de acá. Entonces vamos a hacer el proceso. Entonces yo sé que cómo se hace para encontrar el canónico. Cabeza menos cola es igual al vector asociado, digamos al vector U. ¿Cuál es la cabeza? Ah, pues la cabeza me dicen que es 3, 4. Menos la cola. La cola no la sabemos, pues pongámosle X, Y igual a U. Pero ¿quién es el vector asociado? 3, menos 1. Hacemos esas operaciones, entonces me quedaría 3 menos X, 4 menos Y es igual ¿Están todavía ahí en el curso? Sí, sí, señor. Sí, profe. Ah, Sí, señor. Claro. y pensé que lo había cerrado y yo dije, ¿qué pasó? Bueno, entonces, eso es igual a 3, menos 1. ¿Listo? Como esto me dicen que es igual a esto por igualdad y además me dice que esto pues tiene que ser igual a esto. Entonces escribo eso a un ladito. Entonces yo escribo que 3 menos X es igual a 3 y además que 4 menos Y es igual a menos 1. Despejo. Entonces este me daría para el otro lado 3 menos 3, 0. 0 es igual a X. Y aquí me daría que Y es igual, este está restando Y igual a 5. O sea, quiere decir que la cola es igual a 0,5. Y sí, más o menos donde yo había dicho. 1, 2, 3, 4, 5. Encontré la cola. Había pintado mal la flechita. De dicho vector. Obviamente, ese vector tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección. ¿Listo? Entonces, cuando yo muevo un vector, no es que me vaya a cambiar la longitud, me vaya a cambiar su dirección, no. Como han visto, este vector es la misma magnitud de este vector y tiene su misma dirección. Entonces, podemos hacer varios ejercicios en ese sentido. Ahora doy al revés, se enuncia dónde está la cola, ahora dónde estaría la cabeza si me dan el vector asociado y así sucesivamente puedo hacer varios ejercicios en ese sentido.
Entonces, importante saber que cuando tenemos un vector en el espacio, para volverlo a su forma canónica o estándar, ¿qué vamos a hacer? Cabeza menos cola, eso me da siempre el vector canónico o estándar, es decir, con cola en 0, 0 y cabeza ese X y ese Y que me dé. No sé si Profe, tengan alguna pregunta de ese pedazo. una cosa, C5 no es menos porque el 4 está sumando, pasa a restar, ¿no? Ya lo miramos. Sí, profe, ahí en el despeje no me quedó ¿En claro. este? No, Ah, no, ahí no. es en el otro. positivo. Pero al otro lado la X queda negativa, entonces para volverla ¿Acá? positiva, menos por menos más. Sí. Menos Lo y que pasa menos es que es yo más, pasé sí. para el otro lado. Entonces, Se por hizo ejemplo, esta Y era directamente. negativa, la pasé al otro lado a sumar. Este que era Ah, negativo, lo pasé a este lado a sumar. Para evitarme el paso de multiplicar a ambos lados por -1. Fue por eso. Pero no, ahí está bien. Si me hubiera dado, por ejemplo, un -5, estaría diciendo que ese punto está acá. Y me estaría diciendo que mire el vector. No, ahí estaría totalmente mal. Recuerden que esos dos vectores tienen que ser, en otras palabras, paralelos. Si no me dieran paralelos, esos vectores están mal. El vector asociado a un vector en el plano tiene que tener la misma dirección, su misma longitud. No, digamos, no me hubiera podido dar un puntico más atrás. No me puede dar porque ya quedó muy largo. Entonces, tiene que ser igual de tamaño e igual de dirección. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. no sé, hasta ahí, digamos, esa primera parte que es de introducción de los vectores en el plano. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces, eso era todo lo que hablaba esta primera parte. ¿Listo? De pasar un vector en el plano a un vector canónico o estándar, o que su cola, en otras palabras, esté en 0, 0. Entonces, miremos lo siguiente. Entonces, aparecen dos cosas. Ahora vamos a hallar, hemos hablado bastante de la longitud. La longitud, pues, simplemente es la distancia que hay de 0 a ese punto. O sea, la distancia que hay de acá, o si yo cogiera una regla, ¿cuánto mide este segmento de recta? Eso es la longitud o norma. Y por lo general se encierra entre dos barritas. Entre dos barritas. Ahí estoy diciendo la norma o longitud de U. Que básicamente lo que dice es lo siguiente. La longitud, magnitud o norma de un vector canónico, es decir, que su cola esté en 0, 0, va a ser igual. Simplemente vamos a coger el x1, lo vamos a elevar al cuadrado, más el y sub 1 elevado al cuadrado. Sencillo. Y sacamos raíz. Esa es la norma más sencilla. Ese es el teorema de Pitágoras. En otras palabras, el teorema de Pitágoras, sí, porque esto es una hipotenusa, estoy haciendo el valor de esa hipotenusa. Tienes toda la razón. Entonces, simplemente cogemos cada componente, elevamos al cuadrado, sumamos y sacamos raíz. Siempre. El problema es cuando el vector no está canónico. Entonces, tiene su cola por acá y tiene su cabeza por acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar esta fórmula, que es la fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este, por aquí va a estar el x2, supongamos. Digamos que aquí es x2, y2. Y por acá está x1, y1. Entonces, la fórmula de distancia dice que es x2 menos x1, elevo al cuadrado, más y2 menos y1, y elevo al cuadrado, y obviamente saco la raíz. En nuestros dos ejercicios anteriores, si nosotros hacemos el proceso, las normas tienen que dar iguales, ¿no? Así sea este que habíamos dibujado por acá y este que dibujamos por acá, obviamente estas dos cosas son iguales. Digamos, podríamos hacer esos cálculos y verificaríamos que las longitudes son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí nos presentan un ejemplo. ¿Cuál es la norma de este vector? Como me dicen que ya es un vector, entonces está en su forma canónica estándar. Entonces, simplemente cojo la X y la y y los elevo al cuadrado. 2 a la 2, 4. Menos 5 al cuadrado, 25. 25 más 4, 29. O sea que la magnitud de este vector, digamos que es 2, por acá está 2, por acá está menos 5. La longitud de ese vector es
raíz de 29. Si la raíz no es exacta, preferible, ustedes saben que siempre les he dicho que mejor dejar raíz de 29. Pero ahora si me dicen que el vector, la distancia entre el vector P y Q, entonces simplemente ponemos aquí x1, x2, perdón, y1, aquí x2, o al revés, eso no tiene nada que ver. Recuerden que es como la fórmula de pendiente, más o menos, cuando hacíamos lo de las pendientes, que no importaba x1 y dónde estuviera. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la fórmula, entonces me dicen que eso es. Bueno, aquí lo pusieron al revés, digamos, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, aquí lo tienen al revés, x2 menos x1, no, está bien, x2 menos x1 más y2 menos y1 y elevan al cuadrado. Menos 1 menos 3 menos 4 al cuadrado, 16. 5 menos 2, 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25. La raíz de 25 es 5. Entonces la longitud de cada vector en este caso es raíz de 25, o sea, 5. No sé si tengan alguna pregunta de cómo se calcula la norma de un vector canónico o la norma de un vector en el plano. No, señor. Es bastante sencillo. Simplemente ahí no vayan a ponerme cuando eleven a los cuadrados, no me van a poner en negativos, ¿no? O sea, por ejemplo, que menos, que por ejemplo, ¿dónde está? Menos 5 al cuadrado, no me van a decir que eso es menos 25, ¿no? Por eso estoy elevando al cuadrado, para quitar los negativos. Entonces, menos 5 al cuadrado es 25. Y si lo vamos a escribir en una calculadora, tal y como está ahí, para no tener inconvenientes. Porque a veces escriben menos 5, elevan al cuadrado y les da menos 25, pero es porque el menos lo toman afuera de la calculadora, lo toma afuera del 5. Bueno, entonces ya tenemos cómo graficamos, cómo encontramos el vector canónico y cómo encontramos su longitud, magnitud o norma. ¿Listo? Si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la siguiente definición. ¿No hay ninguna pregunta? De mi parte no, profe. Ok, Sí, señor. listo, gracias. Entonces pasemos a la siguiente. Profe, como que le queda un minuto de la Listo.